nos sumergimos en un documento que plantea una pregunta incómoda. ¿Puede el encanto cultural, la narrativa y la diplomacia académica compensar una desventaja militar y económica abrumadora en una disputa geopolítica histórica? Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Strategic Labs. Recuerden que tienen los links originales en la descripción. Y a ver, es una pregunta que realmente te hace replantearte muchas cosas sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Totalmente. Porque imaginemos por un momento este escenario. Tienes que sostener un reclamo territorial frente a una potencia enorme. Una potencia que tiene, no sé, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, armas nucleares, el respaldo de la OTAN. O sea, la asimetría es total. Es abismal. Digamos que competir de tú a tú en lo militar o lo económico, pues simplemente no es una opción viable. Exacto. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo evitas que la comunidad internacional simplemente archive tu reclamo y se olvide del tema? Nuestra misión hoy es desgranar precisamente esa mecánica. Vamos a analizar el capítulo 8 del libro El poder invisible de Argentina. Un capítulo fascinante, por cierto. Sí, muchísimo. Este texto utiliza la histórica disputa por las Islas Malvinas o Falklands como un laboratorio teórico puro de tensión geopolítica y relaciones internacionales. Y quiero ser súper clara desde el inicio. El objetivo de nuestro análisis hoy no es tomar partido. Claro, no estamos aquí para ser jueces. Tal cual. No vamos a dictaminar quién tiene la razón histórica o legal, sino que vamos a diseccionar fríamente, basados en el documento, cómo funciona esta estrategia de persuasión y el famoso poder blando cuando los recursos duros faltan. Y abordar este documento desde esa perspectiva analítica nos sitúa frente a un rompecabezas súper complejo, porque el autor nos presenta un choque frontal de dos narrativas que llevan décadas solidificándose, ¿no? Sí, están súper arraigadas. Exacto. Y cada una está anclada en marcos morales y legales completamente distintos. Por un lado nos dice el texto, la diplomacia argentina enmarca su postura en el derecho internacional tradicional. Ajá. Apelando a la integridad territorial, ¿cierto? Eso mismo, a la integridad territorial y a las resoluciones históricas de descolonización de la ONU. Buscan presentar el caso no como, digamos, un capricho nacionalista, sino como una causa inconclusa de justicia global. Ok, esa es una cara de la moneda. Y la fuente contrasta eso con la narrativa británica, que es completamente distinta. Completamente. La narrativa británica, según el texto, se ancla con firmeza en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas. Y esto se refuerza con la legitimidad que, desde su perspectiva, les dan décadas de gobernanza, administración civil y, el desarrollo sociopolítico ininterrumpido ahí en el terreno. Claro, o sea, estamos viendo un choque directo. Es un marco jurídico contra los hechos fácticos sobre el territorio. Y, a ver, leyendo esto pensaba en una analogía. Es como, imagínate una partida de ajedrez, donde a uno de los jugadores le faltan las piezas más pesadas. Le falta la reina, las torres. Exacto, le faltan la reina y las torres, y tiene que intentar ganar control del tablero usando únicamente los peones y los alfiles. O sea, pura persuasión, leyes, cultura. Es una excelente forma de verlo. Pero a ver, yo aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, porque me surge una duda y creo que a quienes nos escuchan también. ¿Realmente la empatía internacional o apelar a principios morales mueve la aguja? Es la gran pregunta. Porque vivimos en un mundo de relaciones internacionales que, históricamente, se rige por la realpolitik, el dinero y el poderío militar. O sea, la empatía no hunde barcos. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que esa es la fricción central que el documento explora. El texto es claro. La simpatía global no te va a devolver la administración de un territorio de la noche a la mañana. Claro, sería ingenuo pensar eso. Exacto. Sin embargo, el argumento principal aquí es que moldear la percepción global altera profundamente el costo diplomático para el rival. O sea, el objetivo de mantener esta narrativa activa en la ONU o en foros multilaterales no es lograr un jaque mate rápido. Ah, no. Entonces, ¿cuál es? El objetivo real del poder blando, en esta asimetría tan grande, es asegurar que la disputa siga abierta. Es obligar a la contraparte a gastar capital político continuamente para justificar su posición frente al mundo. Wow, ok. O sea, evitas que el control territorial se convierta en algo aceptado simplemente por inercia o porque nadie dice nada. Tal cual. Evitas el silencio. Es súper interesante esa perspectiva. O sea, tu meta no es ganar la partida en 3 movimientos, sino asegurarte de que no te echen de la mesa de juego.
Y para mantenerte en esa mesa necesitas herramientas muy concretas. La simpatía no aparece por arte de magia. Exacto, y eso nos lleva al cómo. ¿Cómo se ejecuta esto en la práctica? Y el documento apunta a dos grandes conductos de la diplomacia pública: la cultura y la academia. Así es, son los canales principales para, digamos, operacionalizar este poder blando. Empecemos por la vía cultural. El texto habla de un uso estratégico del arte, ¿no? La literatura, el cine, eventos conmemorativos, hasta la música, el tango. Sí, y lo fascinante de la diplomacia cultural aquí es la psicología que hay detrás. A ver, en la política internacional es facilísimo ignorar a un Estado si lo ves como un actor unidimensional. Como un burócrata más quejándose en una asamblea. Exactamente. Si el mundo te percibe solo como un Estado reclamante o un problema legal pesado, la apatía global te come el higo. Pero, y aquí entra la cultura, cuando proyectas tu cine, tu literatura, rompes ese sesgo. Humanizas el reclamo. Exacto. Ese diplomático extranjero que escucha tu música o lee a tus autores ya no ve a un antagonista abstracto, empieza a ver una sociedad vibrante, compleja. O sea, es casi como un trabajo de prepersuasión. Totalmente. Porque si logras que, digamos, un delegado en Ginebra sienta afinidad por tu cultura, cuando toque votar una resolución tensa, ya no va a estar predispuesto a rechazarte. Tiene el terreno mental preparado. Ese es el punto exacto. Y se conecta directamente con el segundo pilar que menciona el autor, el intercambio académico. Porque la cultura abre la puerta, pero la academia construye los cimientos. Y sobre eso, el análisis menciona algo que me llamó la atención. Habla de una evolución, de un alejamiento de la retórica, digamos, puramente nacionalista. Sí, de la propaganda tradicional. Exacto. Menciona que las universidades y los think tanks argentinos buscan colaborar directamente con pares británicos e internacionales. Arman simposios multidisciplinarios. Y fíjate que debaten de todo: derecho internacional, derecho del mar, incluso los derechos civiles de los isleños. El documento llama a esto la construcción de alianzas blandas a largo plazo. Alianzas blandas. Me gusta el término. Sí, porque la idea es que, en lugar de tener monólogos donde todos se dan la razón a sí mismos, abres el foro. Y el educar e investigar de forma conjunta, fomentas una generación de académicos en el extranjero que igual no apoyan tu reclamo de soberanía de inmediato. Pero que al menos entienden la complejidad y no te ven como el enemigo. Exacto. Fomenta la investigación crítica en vez del antagonismo ciego. Ok, suena muy bien en la teoría, pero te planteo otra duda. Si yo soy un Estado y fomento que mis investigadores debatan abiertamente en foros internacionales todas las aristas, incluso las que favorecen al otro lado, ¿no hay un riesgo enorme ahí? ¿De qué tipo? Pues de que mi propia narrativa se diluya. O sea, ¿cómo equilibra el Estado esa apertura intelectual genuina, que suena superdemocrática, con la defensa férrea de su soberanía? Es un puntazo, y el texto reconoce esa misma paradoja. Porque, a ver, si el Estado se mete demasiado y convierte a sus académicos en voceros del gobierno, el esfuerzo se cae a pedazos. Claro, el mundo dice, esto es propaganda estatal y dejan de escucharte. Tal cual, pierdes toda credibilidad. Pero por otro lado, el autor argumenta que permitir este escrutinio real transmite una señal de confianza institucional brutal. Le estás diciendo al mundo, mis argumentos son tan fuertes que aguantan cualquier lupa. Exactamente. Les dices que tus fundamentos jurídicos e históricos no se van a desmoronar por debatir. La legitimidad hoy en día, según este enfoque, se gana demostrando solvencia frente a la crítica, no silenciando el debate. ¡Wow! Eso requiere una madurez institucional tremenda. Y a ver, entiendo que en una universidad eso funciona porque hay tiempo para reflexionar. Pero aquí es donde entra el elefante en la habitación. Las redes sociales. Las redes sociales. Porque el texto dedica una sección importante a explicar que hoy en día este choque de narrativas no solo pasa en foros académicos, pasa en el ecosistema digital y a una velocidad vertiginosa. Y el autor advierte que este campo de batalla digital es un arma de doble filo peligrosísima para el poder blando. Porque por un lado democratiza la voz, ¿no? El texto dice que permite compartir historias personales, archivos desclasificados, cultura, todo al instante. Claro, la barrera de entrada para influir en la percepción de alguien al otro lado del mundo nunca había sido tan baja. Pero el problema,
y el documento hace mucho énfasis en esto, es la volatilidad extrema de este ecosistema. Uf, la volatilidad. O sea, un día tienes un momento viral que genera empatía global. Y a las 3 horas tienes un malentendido que provoca represalias masivas, el famoso backlash. Todo se fragmenta y tal. El texto subraya que se debe respetar la agencia y las voces de la comunidad isleña, porque si la diplomacia o la narrativa en redes degenera en ataques u hostilidad hacia ellos, alienas automáticamente al mundo entero. Claro, pasas de ser alguien reclamando justicia a parecer el bully del Internet. Exacto. Y eso destruye el respeto internacional. Pero a ver, aquí hay una contradicción intrínseca gigantesca. El texto pide mantener un tono mesurado, matizado y evitar la propaganda polarizante, ¿no? Sí, es la recomendación. Pero la lógica de las redes sociales, o sea, los algoritmos, premian exactamente lo contrario. Lo emocional, lo divisivo, el drama nacionalista, eso es lo que se hace viral. Totalmente. Entonces, no están pidiendo un imposible. Querer ganar visibilidad masiva en redes, pero manteniendo la sofisticación de un diplomático del siglo XIX. Es que esa es quizá la advertencia más dura del análisis. Ceder al incentivo del algoritmo, a esa viralidad fácil, es un autosabotaje a largo plazo. Pan para hoy, hambre para mañana. Tal cual. Una declaración agresiva te puede ganar likes por 24 horas, pero te destruye en minutos el capital de legitimidad que la academia y la cultura tardaron décadas en construir. ¡Wow! ¡Qué frágil es todo! Muchísimo. Por eso el texto propone que la verdadera agilidad estratégica en redes es la disciplina. Es resistir la tentación de la polarización emocional para mantener una narrativa coherente. Aceptas crecer más lento, pero siendo mucho más resistente. Es una decisión táctica dificilísima en la era del clickbait. Pero bueno, toda esta extrema volatilidad y la dificultad de controlar el mensaje nos lleva al muro final del documento. El baño de realidad. Los límites inquebrantables del poder blando. Sí, porque aquí la teoría de la persuasión choca de frente contra la geopolítica dura. Y el autor no se guarda nada aquí. Afirma rotundamente que el poder blando moldea percepciones, sí, pero no puede dictar resultados frente a intereses estratégicos duros. Y da ejemplos concretos, ¿no? El capítulo detalla que Argentina ha logrado apoyos masivos impresionantes. Declaraciones en la ONU, el respaldo del Grupo de los 77 más China, la OEA. Éxitos diplomáticos indudables. Acumulación pura de capital simbólico. Exacto, pero todo ese capital, toda esa reputación no se ha traducido en cambios territoriales. La contraparte no ha acatado resoluciones vinculantes. Y la razón que da el documento, que es que el poder blando opera dentro de lo llama un campo interpretativo competitivo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tu narrativa siempre se va a filtrar por las alianzas preexistentes. El autor recuerda que el Reino Unido tiene un peso formidable en la OTAN, lidera la Commonwealth, controla resortes económicos globales. O sea, por más que le caigas muy bien a otro país por tu literatura o tu academia, no van a romper sus alianzas militares o económicas con una potencia global solo por simpatía cultural. La real política pesa más. claro. Y para entenderlo en términos simples, es como, imagínate que el poder blando es como el clima el día de una negociación crucial. Un buen manejo diplomático, la cultura, asegura que el día sea soleado. Que haya buen ambiente. Exacto. El ambiente propicio, las puertas abiertas. Pero un día soleado, por sí solo, no te va a firmar el tratado. Para eso necesitas los argumentos duros sobre la mesa, las palancas de poder real. Esa analogía es perfecta para resumir la lección de este laboratorio teórico. El texto concluye que el poder blando es un complemento habilitador. Nunca debe verse como un sustituto del pragmatismo o del poder material. Crea condiciones atmosféricas, pero no anula la geopolítica. Exactamente. Previene el aislamiento total, pero las reglas del juego duro siguen ahí. Y entender esto no invalida el poder blando, sino que nos permite calibrarlo, saber para qué sirve. Y eso creo que conecta de una manera súper directa con la vida cotidiana de quienes nos escuchan. Totalmente. Porque este caso, más allá de la diplomacia, es una lección de gestión de crisis prolongadas. Imagínate en el mundo corporativo. Sí, una startup frente a un monopolio, por ejemplo. Exacto. O un movimiento civil frente a una institución gigante. Si no tienes la ventaja de los recursos duros, construir capital relacional a largo plazo y gestionar tu narrativa es lo único que evitará que te aíslen y te borren del mapa.
es tu oxígeno para aguantar la carrera. Y hablando de carreras largas, me gustaría dejarles a quienes nos escuchan un pensamiento final provocativo. A ver. Si entendemos que este poder blando es un ejercicio de paciencia enfocado en construir legitimidad entre generaciones, cabe preguntarnos, ¿qué pasaría si, un día, el peso acumulado de esta empatía global y los cambios de valores en las nuevas generaciones hicieran insostenible el status quo militar y económico? Es una excelente reflexión. Porque quizás ante conflictos de esta duración estaremos midiendo el éxito diplomático con el cronómetro equivocado, ¿no? Buscando victorias rápidas en procesos de décadas. Es un desafío directo a cómo solemos evaluar el éxito. A veces olvidamos que la legitimidad tiene un tiempo de maduración muy distinto al de un ciclo político. Definitivamente nos deja mucho que pensar. Llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs. Hasta la próxima.